A todos los estudiantes quiero darles una cordial bienvenida a esta videoconferencia del curso de Metodología de la Investigación. Mi nombre es Pablo Juan Cueva Chávez, soy docente del curso y para mí es un gusto el poder estar esta mañana con ustedes compartiendo conocimientos y sobre todo estrategias que les permitan desarrollar un plan de investigación de carácter empírico. Como todas las semanas quiero indicarles que esta videoconferencia está siendo grabada para aquellos estudiantes que por motivo de fuerza mayor no puedan acompañarnos el día de hoy, puedan ver la grabación en su respectiva oportunidad durante la presente semana. Aquellos que ven esta grabación, les doy una cordial bienvenida a esta videoconferencia de la semana número 11, módulo 10 en nuestro curso virtual. Muy bien, entonces gracias por los saludos dispensados a cada uno de aquellos que lo manifiestan mediante el chat de la sala. Indicarles esta semana es un tema bastante importante, prácticamente ya estamos la última fase, podríamos decir, ya en la parte más importante porque se acaba el curso. Durante esta semana ya vamos a ir retomando muchos aspectos que se han tratado desde la primera semana para la elaboración de nuestro plan de investigación. A partir de hoy lo vamos a ir juntando todo. Muy bien, ¿de qué va a tratar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de las estrategias para la redacción de la sección introductoria del plan de investigación. Vamos a hacer un primer acercamiento, esto va a ser paulatino también, acerca de los estilos de citación. Vamos a hablar de cómo elaborar las citas, en este caso vamos a hablar de citas textuales y también de paráfrasis. Y todo bajo el enfoque de las normas APA. Entonces, miren, tenemos hoy dos contenidos en esencia. No podría dejar de pasar la oportunidad en esta ocasión y esta semana si no les hago la siguiente pregunta. Ya lo conocen, aquí está en imagen. A ver, ¿cómo están esos ánimos después de haber pasado prácticamente, supongo que en todos los cursos ya han terminado su semana de evaluación? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Vamos a ver. A ver, quiero escucharles por acá por el chat. Amarillo, rojo, verde, azul, morado. ¿Cómo están esos ánimos después de una semana pero tan ajetreada? Buenos días, hola, a ver cómo van esos ánimos, son Jacqueline, Alan. Uy, Sol está en amarillo, muy bien. Cristian, amarillo y todavía con gafas. Excelente. Muy bien. Oh, espantada, está Sol. Dios. Ama, amarillo. Gianfranco entre amarillo y espanto, entre alegría y espanto. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Entonces, que me han hecho reír esa combinación. Espanto. Bueno, han estado espantados por la evaluación. Muy bien, entonces me alegra mucho que en general creo que ha sido una bonita semana. Al final quiero comentar mis primeras impresiones, y digo primeras impresiones, sobre el proceso evaluativo que se ha desarrollado la semana anterior. ¿Sí? Primero nos enfocaremos al tema de esta semana, pues esto ya es parte, esta temática que se mencionó hace rato, forma parte de lo que vamos a presentar como trabajo final. Entonces, comencemos sin más dilación. Entonces, el logro propuesto para esta ocasión es que ustedes al terminar identifiquen los elementos de la parte introductoria del plan de investigación y elaboren antecedentes como estrategia de redacción del marco teórico y de la problemática de su plan de investigación a partir de su información seleccionada y sistematizada, citándolas adecuadamente bajo las normas APA. Ya les había dicho que gran parte
la importancia de la temática del día de hoy es que nos permite ya juntar, vislumbrar y como estrategia conocer la última parte de nuestra parte introductoria que no hemos tratado anteriormente para ver cómo se van concatenando todo y ustedes van a ver por fin cómo lo que hemos ido desarrollando la primera semana comienza a tomar cuerpo en esta ocasión. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar en esta ocasión para despejarnos con 3 preguntas muy fáciles, muy interesantes en nuestro juego del Kahoot. Y la intención es tomar algunos aspectos, recapitular algunos aspectos que ya hemos venido trabajando anteriormente en, en nuestro curso. Entonces son 3. Les envío el enlace para ahí está. Únanse, es muy sencillo, es más que todo para recordar algunas cositas, nada más. Mientras voy a ir compartiendo la pantalla, mientras ustedes se van uniendo al pequeño juego para hacer un repaso en 3 breves preguntas. Adelante, estoy esperando a los muchachos. Mientras... Está Sol, Jackie. Vamos a ver. Gianfranco. Muy bien. Alan, Cristian, anímense. Rachel. Alan, Cristian. Muy bien, Rachel. Vamos, Cristian. Anímate. Que que ese color amarillo se note. Muy bien, Cristian. Hoy sí, miren, vamos a empezar. A su marca, miren, son 3 facilitas, ¿ah? A su marcas. ¿Listos? Iniciamos. ¡Tarán! Introducción de un artículo de investigación. Pregunta. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la introducción de un plan de investigación? Marco teórico, hipótesis, unidad de análisis. Marco teórico, objetivo, unidad de análisis. Marco teórico, hipótesis, objetivos. Ninguna de las anteriores. Muy bien, es marco teórico, objetivos, hipótesis. ¿Por qué la roja y el azul eran incorrectas? Porque ambas contienen un aspecto que no forma parte de la introducción, sino de la parte metodológica, que es unidad de análisis. Muy bien. Sí, sigamos. ¿De dónde se deriva el objetivo general de investigación? De la pregunta, de la justificación, del marco teórico o de la hipótesis de investigación. De la pregunta de investigación. Recuerden que hay una correspondencia exacta entre la pregunta y el objetivo general. Lo único que hace es cambiar los términos de la pregunta por un verbo en infinitivo. Muy bien, ¿ya vieron? Excelente. El último. 3 de 3. ¿De dónde surgen las hipótesis de investigación? De la idea de investigación, de la pregunta de investigación, de la justificación, del marco teórico.
¡Tarán! Efectivamente surge, recuerden, la hipótesis, siempre les he dicho, algo que nunca deben olvidarse de metodología de investigación. ¿De dónde surgen las hipótesis? Del marco teórico. Excelente. Solo por curiosidad. ¡Tarán! Mis felicitaciones a Rachel. ¡Tarán! A Cristian. Excelente, Cristian. Muy bien, Jacqueline. Ya, como ya recordamos un poco sobre lo que hemos venido tratando en las diversas videoconferencias y hemos recuperado nuestros saberes previos. Por eso, el día de hoy, para hacer prácticamente abordar ya toda la sesión introductoria, vamos a hablar primero de la estructura del marco teórico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar, queremos saber cuál es la estructura de un plan de investigación en la sección introductoria. Y la sección introductoria tiene una parte que en los manuales, en los protocolos, se llama marco teórico, que no hemos abordado anteriormente. Por eso hoy lo vamos a abordar, porque es necesario saber en qué consiste para tener una estrategia de cómo elaborarlo, cómo redactarlo. Además, vamos a hablar un poco sobre los estilos de citación APA. Ya les dije que vamos a ir hablando desde esta semana hasta la última que tengamos videoconferencia, pautas sobre el estilo APA para que no nos vayamos aprendiendo poco a poco cosas elementales que debemos dominar de este famoso manual de citación APA. ¿Sí? Muy bien, entonces, para el desarrollo, miren, cuando nosotros vamos a ver rápidamente cualquier tipo de artículo científico, esta tiene una estructura. La gente lo llama la estructura IMD, que hace alusión a los componentes generales que tienen los artículos. Eso significa que todo artículo va a tener necesariamente introducción, metodología, resultados y discusión. ¿Ya? Ahí es por eso que tiene esta sigla de IMRD. Esa es la estructura de toda investigación empírica y con los cambios respectivos también pueden tener las revisiones. Ahora bien, eso es lo central en un artículo científico. Pero recordemos, ojo por favor, nosotros no vamos a hacer una investigación completa, solo lo vamos a hacer el plano. ¿Cuál es la diferencia entre un plano y una construcción? El plano es la proyección, lo que yo tendría que hacer, por ejemplo, necesito esto, con tales dimensiones, todo queda en plano, escrito, para ponerlo yo a la práctica. Y la ejecución, la construcción es levantarlo de acuerdo a ese plano, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer esa primera parte en nuestro curso, nuestro plano, que si yo quiero desarrollarlo posteriormente, lo tendré que levantar de acuerdo al plano que yo he elaborado. Entonces, si es así, hay que denotar que va a haber cosas de nuestro trabajo que necesariamente no van a tener la estructura del plan de investigación completo. Nosotros solamente vamos a tener la parte introductoria, introducción y metodología de la estructura IMRD. Pero le vamos a agregar aspectos tales como el título, las referencias, que eso no se puede obviar, y los anexos necesarios. De cada una de estas partes vamos a hablar posteriormente. Hoy nos vamos a enfocar entonces a la parte introductoria. ¿Sí? La próxima semana a metodología y así sucesivamente. Entonces, esta semana vamos a hablar acerca, una vez más, para esta parte introductoria, siempre vamos a hacer búsqueda y selección de información. Vamos a tener que leer
y sistematizar esa información y poner en práctica nuestro curso que tanto nos gustó en el primer ciclo, que fue el curso de redacción o comunicación, dependiendo, ¿no? Acá está esquemáticamente qué elementos va a tener nuestra introducción de nuestro plan de investigación. Mira, acá vemos que todo artículo tiene una estructura. Nosotros en el plan solo vamos a abordar introducción, metodología, dense cuenta, porque no lo vamos a llevar a la práctica. Pero la introducción y la metodología implica que nosotros vamos a colocar referencias y anexos. Muy bien, hoy solo vamos a hablar de la parte introductoria. Y hay que saber que esa parte introductoria tiene diversos elementos. Ya hemos ido tratando la semana anterior, ¿se acuerdan? Les puse un ejemplo sobre eso, sobre cómo redactar la realidad problemática, ¿sí o no? Les he subido hasta un ejemplo en la semana 9. En la realidad problemática, entonces, tenemos una descripción del contexto, señalando algunas posibles causas y consecuencias que podría tener el problema muchas veces. Ahora bien, luego de la realidad problemática, planteamiento del problema, tiene una parte que los manuales, ojo, ¿por qué están separados? Porque muchas veces a esta primera parte los manuales lo trabajan como realidad problemática, otros como planteamiento del problema, otros como la problematización, pero siempre tienden a separarle con lo que es la formulación del problema. Y la formulación del problema no es más que la pregunta de investigación, o sea, la pregunta es la formulación del problema, ¿sí? Entonces, es lo que hemos desarrollado nosotros, me acuerdo, en la semana 9, ¿se acuerdan? Hasta que les subí un ejemplo para ello, para que sigan. Ahora bien, hay otras cosas que también hemos trabajado en esa semana, es la justificación, que para nuestra universidad, esa justificación que ya lo tenemos como parte de la realidad problemática, lo vamos a mover nomás de sitio un poquito más abajo, pero ahí ya lo tenemos visto. ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué hemos tratado también en las semanas anteriores? La formulación de la hipótesis. Ya saben cómo formular una hipótesis y ya saben cómo formular los objetivos, ¿verdad? Lo nuevo en esta ocasión son los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. Entonces vamos a ver que los antecedentes son estudios previos que nos van a ayudar y van a fundamentar además nuestra investigación. Por otra parte, las bases teóricas constituyen el sustento o fundamento de nuestra investigación. Finalmente, el marco conceptual es la definición de los conceptos más importantes de la investigación. Ojo, quiero que vean, en ese pequeño cuadro hay una flechita que dice matriz de operacionalización de variables. ¿Y por qué lo señalo esto? Porque para la universidad, esta matriz lo vamos a incluir nosotros en la parte de la introducción, les comento. No obstante, en algunos protocolos, en varias universidades y en algunos manuales, la matriz de operacionalización de variables ya forma parte de la metodología. Es decir, generalmente esta parte, algunos lo van a colocar en introducción, otros en metodología. Nosotros lo vamos a colocar en metodología, ¿sí? Entonces, ¿queda claro ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Ya. Muy bien, entonces, ahora sí. Yo les he puesto un ejemplo solamente para hacerles recordar. Entonces, en la realidad problemática, miren, una descripción del problema. Como les he mostrado en mi ejemplo, miren, en este caso una descripción dice, en el Perú la comprensión lectora es un tema alarmante debido a los bajos niveles que se obtienen en distintas evaluaciones nacionales e internacionales. Ahí está, una descripción. Hay que apoyarnos en datos. Y dice, según los resultados de la evaluación 2015 en el Perú, se dan cuenta, o sea, nos apoyamos necesariamente en fuentes de información para sustentar lo que estamos diciendo.
También podríamos conocer, por ejemplo, ir colocando parte de nuestra concepción teórica sobre el problema, dice, desde el marco del enfoque comunicativo, cuando hablan de la comprensión lectora, ya nos está dando una visión de lo que vamos a tratar. Además de ello, se señala qué nos podría pasar si es que esto se soluciona o no se soluciona, ¿no? De seguir obteniendo resultados, resaltando las palabras claves para que usted vea que es otro ejemplo de cómo podría redactar usted. Ya tiene un ejemplo que le he subido en la semana 9. Muy bien, entonces era solo para repasar porque esto lo hemos trabajado, ya tienen también un ejemplo en sus materiales. Ahora bien, entonces dicho esto, ya hemos visto que tenemos nuestra realidad problemática, ¿verdad? Ya lo tenemos, ya sabemos en qué consiste, ya sabemos cómo redactarlo. Ahora bien, hoy sí hay que enfocarnos en aquellos aspectos que no hemos tratado y que debemos conocer el día de hoy, porque con esto debemos terminar ya nuestra parte introductoria. Entonces, la sección marco teórico contiene 3 acápites: antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. Algunos a esto también lo llaman marco conceptual o simplemente conceptualización. ¿Sí? Claro. Entonces, comencemos con el primer elemento. Antecedentes, como su nombre ya lo implica, significa que se encuentra antes de algo en el tiempo. Y en términos investigativos, significa todos los trabajos de investigación ya realizados, terminados, publicados, que están relacionados con mi trabajo de investigación. Ojo, y acá tengo que señalar esta pregunta que una vez más, por implicación lógica, ustedes tienen que saber y que no debería haber sido motivo de duda. La semana anterior me paraban preguntando esto en mensajería. Profesor, ¿puedo utilizar otros artículos de investigación de otras partes del país o de otros países para mi trabajo de investigación? Claro, porque si usted no va a encontrar un artículo científico supuestamente sobre su mismo tema en el mismo lugar que usted va a investigar. Porque si pasaría eso, su investigación ya no tendría mucho sentido de realizar, ¿verdad? Entonces, los antecedentes son trabajos similares, no iguales, elaborados en otras latitudes, en otros contextos distintos al que nosotros vamos a abordar. ¿Queda claro eso? Entonces, miren, por eso dice, es el conjunto de trabajos de investigación ya realizados que guardan estrecho vínculo con el tema de investigación que se pretende abordar. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde vamos a buscar esos antecedentes? Solo para recapitular, esto lo vimos en la semana 2, 3 y 4, ¿ya? La búsqueda de información. Hay que buscar sitios confiables. Ojo, para la investigación científica, los únicos sitios confiables son las bases de datos, no los metabuscadores, ni los repositorios institucionales muchas veces, salvo que sea de una entidad que se dedica exclusivamente a la investigación científica. Podría ser como, por ejemplo, en el Perú, el Instituto de Estudios Peruanos, o grandes que se dedican a la investigación per se, podrían ser. Entonces, buscamos base de datos. Y en esa base de datos tenemos que encontrar material confiable. ¿Y cuál es el material confiable para nuestra investigación de nosotros, para utilizarlo como antecedente? Los artículos científicos. Acá sí tengo que observar algo. Los artículos científicos pueden ser de 2 tipos que uno puede utilizar: revisiones o trabajos de investigación empírica, o sea, trabajos bibliográficos o trabajos de investigación empírica.
es ideal que usted utilice, sobre todo, por lo menos el 70%, trabajo de investigación empírica, ¿sí? Para su trabajo, para que pueda hacer la discusión de resultados. Es decir, en antecedentes le sugiero que sobre todo utilice trabajos de investigación empírica. ¿Por qué? Porque los antecedentes es la base para el capítulo que usted debería desarrollar cuando, cuando ya elabora efectivamente el trabajo, cuando lo pone en práctica, que es la discusión. ¿Sí? Por eso. Ahora bien, que el criterio de búsqueda siempre les he dicho, coloquen las palabras claves que en este caso están vinculadas a sus variables de estudio. Entonces, ¿está claro los antecedentes? ¿Quién les ha hablado? Primero, los antecedentes son estudios previos al nuestro que son similares al nuestro, que pueden ser en otras partes del país o en otras latitudes, ¿ya? Dos, que esos artículos tenemos que buscarles en lugares confiables, como son las bases de datos. Y el material confiable que debemos utilizar en nuestro trabajo son artículos científicos. Y les estoy diciendo que sobre todo son investigaciones de carácter empírico, es lo que les conviene. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Ya, muy bien, gracias, Sol. Entonces, eso es lo primero. Ojo, para redactar nuestros antecedentes, yo les voy a enseñar cómo hacer esto, con un ejemplo concreto. Se debe incluir los autores, el objetivo, el método y los resultados o conclusiones de una investigación. ¿Sí? Ojo, las bases teóricas son el conjunto de teorías, enfoques que sustentan el estudio y permiten situar el problema de investigación dentro de un campo del conocimiento. Entonces, miren, cuando uno hace una investigación hay que intentar identificar cuáles son las teorías o enfoques que van a sustentar toda nuestra investigación. Para la redacción de las bases teóricas, yo les sugiero, sobre todo, elaborar un esquema, ¿no? Un esquema de redacción, o sea, ¿qué voy a colocar en mi prepárrafo? Unos 3 párrafos, así piensen en 3 párrafos. ¿Qué voy a colocar en el párrafo 1? ¿Qué voy a colocar en el párrafo 2? ¿Y qué voy a colocar en el párrafo 3? Nada más. Ahora bien, como se dice que el marco teórico es el conjunto de teorías y enfoques, tengo que decirles que es una teoría científica. Una teoría científica es un conjunto de conceptos y proposiciones relacionadas entre sí que representa una visión panorámica de fenómenos, especificando la relación que puede existir entre variables con el objetivo de predecir un fenómeno. ¿Sí? Es lo que dice más o menos Kelley y casi en la misma línea lo sitúan todos los autores. Miren, una teoría está formada por un conjunto de leyes deductivamente organizadas cuya función es describir, explicar y predecir las formas del comportamiento de la realidad. Ahora bien, entonces miren, cuando haga un trabajo, yo les recomiendo, sobre todo para el curso, que solo piensen en su tema de investigación y diga, y si yo tuviera que explicar por qué se acontece ese fenómeno, ¿qué teoría podría utilizar para explicar? Solo una, no más, y exponer esa teoría. Por ejemplo, suponiendo que yo estoy en un espacio organizativo y digo que la motivación puede influir sobre la productividad. Entonces me imagino y digo, ¿qué teoría puedo utilizar sobre la motivación?
y pienso, uy, el libro clásico, el libro de la motivación humana de Maslow, en donde habla de las necesidades humanas, ¿verdad? Para aquellos que estudian psicología. Ahora bien, miren, además de tener antecedentes, marco teórico, debemos tener marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual no es otra cosa que la definición de términos básicos. ¿Y en qué consiste esta famosa definición de términos básicos? Es en establecer el significado específico de los conceptos involucrados en investigación. Ojo, solamente un concepto debe estar en el marco teórico, el que nosotros le vamos a dar en nuestro trabajo. No vayan a juntar 2, 3, 4, 5 conceptos, ni hagan una descripción ahí. Simplemente necesitamos saber el concepto que usted está utilizando ahí, claro y preciso. ¿De qué se trata el concepto? Nada más. Y la conceptualización es lo que hemos trabajado anteriormente, ¿se acuerdan? En operacionalización de variables hablamos de las definiciones sustantivas. Muy bien, la definición de términos básicos es colocar la definición sustantiva que nosotros hemos optado, ¿sí? O constitutiva. Una definición constitutiva o sustantiva es la que nosotros colocamos. Por eso es breve, concisa y específica. Ojo, no confunda, por favor, esto es importante, la definición de términos básicos con un glosario. ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Se anima? ¿Y en qué podría consistir la diferencia? ¿No? Miren, la definición de términos básicos se refiere a los conceptos teóricos derivados de la teoría de nuestra investigación. Son solo conceptos teóricos. Un glosario es la recopilación de diversas terminologías que podría utilizar y que la gente quizás no conozca porque no es de la especialidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estuviera con los jóvenes de negocios internacionales, quizás un término que ellos utilizan, cultura exportadora. Definición de términos de cultura y cultura exportadora serían definición de términos básicos. Pero paquete, divisa, embalaje, flete, son conceptos que no son conceptos teóricos, no se derivan de un marco teórico, por lo tanto eso formaría parte de un glosario, ¿sí? Hay que saber distinguir también eso. Ahora bien, ayúdenme con esto, Sol, Cristian, Gianfranco, ya. Ayúdenme a colocar a qué pertenece. Miren, dice, de acuerdo a los siguientes enunciados, indica con una T si corresponde a una teoría o con una D si corresponde a una definición. Ya, primera, la inflación es siempre un fenómeno monetario causado por un aumento de la oferta de dinero, el factor excluyente del aumento en el nivel de precio. Ya. Ah, Gianfranco, la primera es T o D. Gianfranco, T. Ya, vamos a colocarle lo que nos dice, después vamos a ver. Ya, T. Jacqueline, la serotonina es una sustancia química que las neuronas utilizan para comunicarse entre sí y cumplen el papel en la regulación del estado de ánimo, el bienestar
el apetito, el sueño, el proceso fisiológico, es conocida como la hormona de la felicidad. Esto es una teoría, ¿es T o D? ¿Es una teoría o es una definición? Jacqueline, D, muy bien. Joyce, Sol, la última. El mercado es eficiente y puede autorregularse sin necesidad de intervención estatal excesiva. T o D. T, ¿ya? Vamos a sí a ver si es correcto. Entonces, miren, solo para ustedes la D es correcta. Vayamos a ver. ¡Tarán! Les felicito. Palmas. Está muy bien. Excelente. Excelente, ¿ya vieron? Ya, ahora sí. Y con eso, creo que estamos en buen camino para saber que vamos bien en el aprendizaje de lo que es una teoría, una definición. Les felicito. Ahora bien, vamos a hacer una primera introducción a los dos tipos de citas. Ojo, en el manual del APA comienza con esto, porque esto es de uso general que tiene varios años, realmente más de un siglo, las citas textuales y las parafraseadas. A las citas textuales, algunos lo conocen también como citas directas, y a las parafraseadas lo conocen como citas indirectas. Entonces, las citas textuales o directas son aquellas donde se transcribe el texto tal cual como aparece en el documento consultado. Ya, o sea, hasta con errores, si usted encuentra algún error ortográfico, lo tiene que colocar hasta con ese error ortográfico tal cual. Además, se coloca, entre comillas, si esta cita tiene de 0 a 40, bueno, de más de 2 hasta 40 palabras como máximo. Y se lo saca a un parrafito aparte, en bloque, si tiene más de 40 palabras. Generalmente, para ustedes les exigen que sean citas parafraseadas, que es la siguiente que voy a hablar. Las parafraseadas se transcribe el texto consultado, pero en nuestros propios términos, o sea, utilizando nuestros términos. Ojo, es decir, lo que dice un autor, pero con nuestros propios términos. La idea acá es que no debemos alterar bajo ningún motivo la idea original del autor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá es importante tener en cuenta que debemos, si vamos a utilizar una cita parafraseada, debemos estar convencidos que no estamos alterando la idea original del autor. Porque, ojo, hay personas que son cultas y conocen bastante y saben bastante y se dan cuenta que eso es errado. Y no va a ser que alguien le pregunta, ¿y en dónde lo dijo? O sea, ¿y cuál? Además, entonces, de las citas textuales y parafraseadas, entonces, textuales, copiar tal cual. Y parafraseada es decirlo lo mismo, pero con nuestras propias palabras, sin alterar la idea original. Ahora, además de ello, el APA nos habla de dos tipos de citas, las parentéticas y las narrativas. Ojo, en las citas parentéticas, el nombre del autor y la fecha aparecen entre paréntesis, o sea, en las parentéticas, el autor y la fecha, y dependiendo de la cita, también la página, van entre paréntesis. ¿Sí? Ejemplo, miren, como debemos comprender las virtudes desde su contexto social del cual forman parte. ¿Quién nos dice ese? McIntyre, en su obra del 2019. Las narrativas, por su parte, el nombre del autor
y o fecha de la fuente se incorpora en el texto como parte de la oración. Dos ejemplos. En la primera, vamos a ver que el autor es el que aparece fuera del paréntesis. ¿Ya? Dice, McIntyre esboza un análisis. Lo importante es dar máquina. 2019, entre paréntesis, esboza un análisis. Ahora, si yo creo que es importante señalar la fecha porque constituyó un hito importante para la humanidad, porque puede ser, por ejemplo, el año 1965, el año que se publicó la estructura de la revolución científica, causó un impacto intelectual fenomenal. Entonces, es importante señalarlo. Por ejemplo, en 2019, McIntyre elabora un análisis de. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahí la fecha y la autora aparecen fuera del paréntesis. Esas son las famosas citas narrativas. Y acá en este cuadro usted va a tener la opción de que se dé cuenta cómo podría usar la diversa combinación de citas directas, de paráfrasis, y además con esto de la cita narrativa y citación parentética. Miren, en la primera cita directa con corta, López plantea que, ya, en cita larga, López plantea, tú nos saca un párrafo aparte. En una cita parentética, dice, López. Cita larga, lo enumera todo y lo coloca el autor. En cita de paráfrasis, miren, puede ir, López señalaba que, o si no, en su caso, por ejemplo, hubo una guerra de revolución en tal sitio. ¿Quién lo señala? López 2020. Entonces, si se dan cuenta, este es un cuadro que les va a permitir darse cuenta las características que pueden tener sus citas. Me parece muy práctico ese cuadro. Hoy sí, vamos a hacer como práctica, vamos a redactar nosotros en esta ocasión nuestros antecedentes. Para ello, voy a compartir, en esto voy a dejar mi cámara un ratito, porque quiero compartirles ahorita cómo redactar sus antecedentes. Con un ejemplo práctico. Miren, yo he descargado un artículo, ya he descargado un artículo que quiero compartirles ahorita. Este es un artículo. Acá está el resumen. Generalmente para nuestros antecedentes copiamos nuestro resumen, ¿ya? Lo voy a copiar, miren, ¿ya? Estoy copiando y lo voy a pegar acá. Ajá. Yo sí, en base a eso, miren, he cortado, yo sí lo voy a pegar. Es lo que he pegado. Se han dado cuenta que yo le he pegado directamente. Entonces, la idea es quedarme con un texto que de alguna u otra manera refleje los tres elementos que yo les he señalado hace ratito. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos elementos que yo he señalado hace rato? Debe estar el autor. ¿Qué más? ¿Se acuerda alguien más? ¿Alguien se acuerda qué más debería tener? Objetivo, ¿qué más? Ajá, muy bien. ¿Qué más debería ir? El método, Gianfranco, ¿qué más? Excelente.
y la discusión o conclusión. Excelente. Entonces, a partir de ahí, vamos a quedarnos con eso. No lo podemos, sino que tenemos que dar nuestra redacción. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿quién es el autor? Lo voy a copiar a ver el autor, ¿quién es? Está arriba. Son tres. Eh, con el app, entonces, lo que se cita es el primer autor. Uh-huh. Uh-huh. Álvarez. Esta es una locución, fue escrito en el 2023, lo he bajado recién. Miren, a partir de acá tengo que escribir. Miren lo que, eso no estaba en el escrito. Elaboraron un estudio con el objetivo de, y aquí está, miren. ¿Ya? Entonces, ahí está lo primero, el estudio. Luego, el autor está acá, miren. Ya copiamos lo primero, los autores. Ya acá está, autores. Datos de la obra. Luego está el objetivo. ¿Qué más nos faltaba? Nos faltaba el método. Entonces, dice acá, el estudio fue cuantitativo, descriptivo, correlacional. Miren, ya lo señala también. Entonces, acá nosotros vamos a colocar algo así. Para ello, elaboraron un estudio cuantitativo de nivel descriptivo correlacional. Ajá. La población lo podríamos colocar. La población estuvo constituida por 460 estudiantes. Se aplicó los siguientes instrumentos. Una prueba para medir el circunbullying, podrían colocar también screen de acoso entre iguales y la prueba de autoestima de Rosenberg. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy colocando todo lo que es la metodología y los instrumentos, que tiene que ver hasta con los instrumentos. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más debería colocar? Las conclusiones o la discusión, ¿no? O los resultados más importantes. Los autores concluyen que vamos que a ver
¿Qué más podríamos colocar importante? No es necesario. Ah, ya, esto lo que continúa me parece redes sociales, redes sociales. Creo que hasta ahí es suficiente para mi trabajo. Y entonces ya tengo mi primera, ¿cómo se llama? Eh, Antecedente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 renglones. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? No necesito más. Tengo acá la metodología está. Estudio, tipo de estudio. Y por acá están las conclusiones. Entonces, ¿se dieron cuenta? Muy fácil, ¿verdad? Es lo que ustedes van a hacer en esta hora. Hoy sí. Con esto, entonces, miren, si se dieron cuenta, alguna consulta estuvo fácil, ¿verdad? Es buscar los artículos. Ojo, en este caso, por favor, todos los datos que yo necesitaba estaban en en el resumen. Hay casos donde voy a tenerme que leer el artículo y sacar los datos o bien de los resultados o bien de las conclusiones. Y algunas veces puedo combinar los resultados y yo a partir de los resultados sacar la conclusión de ello. ¿Qué les quiero decir? Que no es solamente cortar y pegar, sino que implica también un proceso de lectura donde yo tengo que ver qué necesito y qué me conviene colocar de dicho estudio. ¿Comprenden eso? ¿Sí? ¿Estuvo claro? ¿Estuvo fácil? Está fácil, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos unos cuantos minutos para practicar esto. Que se dieron cuenta, me he demorado porque he tenido que explicarles a ustedes cómo ir haciendo. En su caso va a ser mucho más práctico, mucho más ágil porque eh, van ustedes a hacer de manera individual, en este caso, una actividad. Cada uno va a buscar un artículo sobre el tema que está trabajando con sus compañeros y lo va a subir al Padlet que yo les voy eh, a proporcionar ahorita el enlace. O sea, esta es una parte completamente, va a ser individual. ¿Sí? Recuerden que necesitamos que usted practique. Si no lo practica, no lo va a poder realizar. Y si se dieron cuenta, no es complejo. Es simplemente buscar un artículo, examinar el resumen, copiar el resumen y darle una redacción para nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, siendo las 10:04, a las 10:20 en punto, les voy a comenzar a ir pidiendo que suban sus, sus trabajos, hay sus antecedentes al aula que se llama al panel respectivo. Por favor, abren cualquier Word y de un artículo lo publican. ¿Ya? Muy bien, entonces manos a la obra. No les quito tiempo. A las 10:20 en punto, entonces les revisamos aquellos antecedentes que han logrado elaborar. Manos a la obra. Adelante. Recuerden que su antecedente no debe tener más de 9 renglones, ¿ya? ¿Verdad? Que sea a máximo de 9 renglones. No debe ser muy extenso, ¿ya? Breve y conciso.
Muy bien, entonces ya vamos a ir a ver nuestro Padlet. Vayan subiendo sus avances. Perfecto. Vamos a ir comentando brevemente, ¿ya? Voy a partir la presentación, la pantalla. Ujú. Entonces acá tenemos a Sol. Como pueden ver, vamos a leer un poco. Hay que colocar a su compañero. Autor, título y ya. Y no entiendo por qué lo he hecho así, Sol. Todo debe estar seguido. Se debe redactar específicamente. No, no se coloca así, por favor, ¿sí? Tiene que seguir el ejemplo. Ya, esto no es una manera de presentar antecedentes. Ujú. Lo que podría hacer es, por ejemplo, Rodríguez Peláez, en su estudio analizaron las políticas de seguridad ciudadana, de la reducción de la delincuencia, ya encon- y no entiendo esto, yo nunca hablé de que deben colocar los aportes. Muy bien, pero creo que hasta acá, entonces mire, tiene que tener, recuerde que es una redacción que se tiene que ir elaborando de una manera completamente narrativa. Esto es una estructura, ya no es una estructura narrativa, tienen que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, acá el aporte, quizás, recuerden que más el aporte necesitamos las conclusiones, necesitamos datos, hechos concretos, ya, conclusiones, datos, resultados. ¿Ya son? Muy bien, pero acá esto es muy importante, pero puedes comenzar. Acá parte la falta la metodología, no lo veo la metodología, ¿qué le pasó? Recuerde que debería ir autor, objetivo, metodología y conclusiones. Muy bien, vamos a ver a su otro compañero. Muy bien, a ver, dice Julio Torales elaboraron un estudio con el objetivo de explorar la relación entre la ansiedad y la depresión maternas y la autoeficacia en lactancia materna, así como describir las características sociodemográficas y de salud mental de los participantes. ¿Ya? Para ello se llevó a cabo un estudio observacional e descriptivo con un diseño transversal. Ya, miren, acá están los autores, está el objetivo, está justamente la metodología. Dice, para ello se llevó ya el de lactancia, se utilizó un muestreo no probabilístico de conveniencia. Los participantes emplearon el GAD-7, el EPS, ya. Los datos fueron analizados con SPS aplicando la prueba McIntyre. Estos casos ya no son necesarios, ¿ya? Esto ya no, recuerde que deben ser de 9 párrafos y esto ya no es necesario que lo coloque sobre los datos fueron analizados con SPS, aplicaron la prueba Mange, ya eso no lo son poco relevantes para su trabajo. Ya. Los autores concluyen que la ansiedad y la depresión materna afectan negativamente la eficacia en la lactancia. El abordar los problemas de salud mental madre lactante es esencial para mejorar su autoeficacia y en consecuencia los resultados de la lactancia. Yo creo que con la primera parte de la conclusión sería suficiente, ya, pero podría ser todo. Está muy bien. Recuerdo entonces, me voy contento, había otro más. Jackie, a ver, vamos a ver el trabajo de Jackie.
Dice el estudio realizado por Mera. Ah, qué bonita otra manera de colocarlo. Sí, está muy interesante. Excelente. El estudio realizado por Mera y a Mauro Julio no se colocan los nombres, solo los apellidos, ¿ya? Y cuando son tres, por la norma ZAPA, ya a partir de más de dos, se coloca EA, ¿ya? O sea, acá debería ser Mera Poslingua EA 2021, ¿sí? Entonces acá debería ser algo así. Ya en al, nada más. Eh, del Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica no tiene sentido que coloque a dónde pertenecen los autores, ¿ya? Salvo que sea en un estudio realizado en el Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica, ahí porque me está diciendo el lugar. Ya, ya. Acá está el objetivo, ya, sí, aplicar la terapia. Muy bien, este es el objetivo. Están los autores. Como le digo, esta parte no es importante, ¿ah? Por el momento, aplicar la terapia, ya. Esas partes de las... No, no, difusión. Acá, lo único que podría aumentar acá se concluye concluyendo que la terapia es eficiente, nada más, esta partecita. Y aquí, esa parte recuerde que no, cuanto menos palabras mejor, ya, pero en esencia está muy bien, como le digo, solamente acá, uno, primera observación, no se coloca así, así no se cita, dos, esto del instituto no tiene sentido acá, ¿sí? Muy bien, hoy sí, vamos a ver si aparece otro. De Jackie a Gianfranco, también a ver. Y ahí terminamos y ya pasamos, a ver, dice, a ver, Sandoval, elaborar un estudio, ya. Ujú, perfecto. Excelente. Ahora, esta partecita lo puede juntar en una sola conclusión de una manera mucho más condensada. ¿Ya? Muy bien, les felicito, han entendido, han elaborado sus ave de Michel. Excelente. Esta es parte de la metodología, ¿ya? Esto ya no lo puede simplificar esto. Por ejemplo, se utilizó la regresión lineal múltiple y la regresión Probit, nada más. Punto. ¿Ya? Ya, o sea, esto puede ser reducible y excelente. Sí, muy bien, le felicito. Wow, muy bien, lo han hecho magnífico en general.
En general, estoy contento. Miren. Les felicito, realmente ya tienen, miren, sin querer, ya tienen prácticamente con algunos retoques, pequeños retoques de, como se llama, de maquillaje nomás, ya tienen su primer antecedente para su trabajo grupal, que pueden ir haciéndole para su trabajo final, para su versión final. Les felicito porque con ello hemos logrado verificar que nuestro logro de la sesión ha sido cumplido, que ustedes han podido oh, identificar los elementos del plan de investigación y elaborar antecedentes para la redacción de su marco teórico y el problema de su plan de investigación a partir de las informaciones que ustedes mismos han seleccionado y lo han citado adecuadamente. Les felicito. Solamente para mencionarles como conclusiones las más importantes será que la realidad problemática, ojo, está constituida básicamente por la realidad problemática y se condensa en la formulación del problema de investigación y el marco teórico está compuesto por antecedentes, bases teóricas y bases conceptuales. Recuerde que los antecedentes son el conjunto de trabajos de investigación ya realizados que guardan estrecho vínculo con el tema de la investigación que se pretende abordar. Además, las bases teóricas son el conjunto de teorías y enfoques que sustentan el estudio y nos permiten situar en el problema dentro del campo de estudio. No se olvide, siempre esto es lo más importante para mí, el marco conceptual es un conjunto de conceptos que expone el investigador y se materializa a través de la definición de términos básicos. Recuerde que las citas pueden ser textuales o parafraseadas y que el APA señala que existen citas narrativas o parentéticas. Muy bien, acá están todas nuestras fuentes. Y hoy sí quiero comentarles que vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana va a ser un complemento de todo lo que hemos hecho hoy y las semanas anteriores, claro está. Vamos a tratar ya de la matriz para la elaboración del plan de investigación, pero de manera general vamos a ver la parte metodológica también. Entonces vamos a retomar muchos aspectos que hemos tratado anteriormente y vamos a ver lo que continúa, la parte metodológica. Va a ser una actividad sobre todo práctica. Les animo a asistir. Por otra parte, quiero hablarles de su evaluación de la T2. ¿Ya? Sobre la T2 quiero que miren, por si acaso esto está en información del curso, ¿ah? No lo estoy sacando debajo de mi manga. Recuerden que la evaluación comenzó el 20 de octubre y terminó ayer a las 13 horas. Ojo, pero yo quiero que vean cuándo es la publicación de notas en el portal, el 9 de noviembre. ¿Qué significa? Que yo tengo hasta el próximo sábado, domingo creo, para publicar sus notas. Pero yo no voy a esperar para tanto, porque avanzo paulatinamente, pero sí minuciosamente en la revisión de sus trabajos. En tal sentido, yo voy a comenzar a subir ya de los grupos que vaya evaluando sus notas a partir del día lunes o martes de la próxima semana. Les iré comunicando si lo tengo mucho antes, porque voy a tratar, depende de mi estado de salud, de avanzar todo lo que pueda hasta en las madrugadas para lograr tenerlo lo antes posible y usted esté tranquilo respecto a esta evaluación. En general, yo he visto una visión así muy panorámica, yo he visto que varios les ha ido muy bien. Les felicito realmente. He visto algunos detalles nomás por ahí para solucionar. Indicarles que en esta evaluación yo voy a hacer la retroalimentación mediante audio. La razón fundamental es por la siguiente. Una que me permite mm, hacer una evaluación más versátil en base a la rúbrica, pero sobre todo, para esta evaluación, darles ciertos consejos hasta donde me es posible, para que mejoren su trabajo. Es decir, por ejemplo, si yo al leer su trabajo veo
que todavía no ha logrado identificar sus variables, pero a partir de lo que yo he leído, ya he podido notar que existe una variable recurrente que podrían tomar, entonces les sugeriré que cambien como variables de estudio quizás lo siguiente, en base a lo que ustedes han hecho. Ahora bien, son en todos los casos que me es posible hacer esa ayuda, o sea, ayudarles en cómo reformular su pregunta de investigación, porque la pregunta para mí es básico, ya les he dicho en más de una ocasión, ¿verdad? Entonces, yo voy a concentrarme, tengo que leer todo el trabajo minuciosamente y sobre eso emití qué puede usted quizás, cómo reformular su pregunta, ¿sí? Entonces, por eso les pido su paciencia y su comprensión. Y también que sepa cómo va a ser la retroalimentación por audio y por qué. Porque quiero darles, en la medida de lo que pueda, ese apoyo. Ojo, y digo en la medida porque en algunos casos hay trabajos en donde no queda claro cuál es su variable de estudio y cuando no me queda claro cuál puede ser su variable de estudio, ahí simplemente hago la siguiente estrategia que es ¿cómo se llama? Suspender juicio. No puedo apoyarle simplemente porque eso ya lo tendrían que clarificar ustedes antes que les pueda dar una mano. ¿Sí? Muy bien, entonces ya saben que hay espacio para la evaluación por la revisión general que estaba viendo, porque ayer de algunos trabajos de manera así muy esquemática, creo que va a ir muy bien. O sea, no creo que les vaya mal. Así es que espero solamente su paciencia y también recuerden que, y les señalo esto de las fechas, ¿por qué? Porque no quisiera estar toda la semana contestando los mensajes, profesor ya publicó las notas, no, lo voy a publicar el martes tanto, o el martes o miércoles tanto, la próxima semana. Ya, ya saben que tengo realmente prácticamente todas estas 2 semanas para revisar minuciosamente su trabajo, y la idea es que usted de la retroalimentación les sirva para mejorar y subsanar los errores para la evaluación final. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Queda entendido eso? Por favor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien, parece que ya no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Simplemente indicarles a todos, por ejemplo, que ¿cuál es su pregunta? Adelante. Mushle, Profesor, buenos días. Disculpe, para el examen final, para el trabajo final, ¿se va a tener que realizar de los 15 artículos sus antecedentes que hemos realizado el día de hoy? buena pregunta. No, esos que usted ha utilizado para la T2 le debe servir no solamente para la redacción de sus antecedentes, sino para que se ayude en la redacción de lo que vendría a ser la realidad problemática, el marco teórico, comprende. O sea, esos estudios ya lo han trabajado, ya lo conocen, ya lo manejan ustedes. Ustedes tienen que sacarle el mayor provecho a esos artículos. Realmente me parece que si la memoria no me engaña, creo que les piden para el trabajo final 5 antecedentes, me parece. ¿Ya? Pero ya sabe para qué son los 15 artículos, porque se asume que lo va a tener que utilizar esa información para su evaluación final. ¿Sí? Otra pregunta, otra consulta, no sé. Miren, yo estoy muy contento, yo sé que les va a ir muy bien. eh, Hasta donde me es posible, simplemente les pido paciencia para la evaluación de la T2. Todavía estamos en proceso y también indicarles que la próxima semana, ya en base a lo que he ido revisando, que va a ser casi todo y quizás todo el bloque, voy a poder dar una retroalimentación general de los aspectos positivos, pero también de los aspectos que hay que mejorar para la evaluación final. ¿Ya? Entonces,
Dicho esto, les agradezco hoy su presencia y conmigo será hasta la próxima videoconferencia. Les espero que tengan un bonito fin de semana. Ya con esto terminamos nuestro primer turno de la videoconferencia del curso Metodología de la Investigación. Permiso, gracias.